En lo más alto del dial, Radio Echegoyen de Talcahuano, su emisora con responsabilidad social. Muy buenas tardes, empezamos nuevamente nuestro programa Tribuna Libre, este programa que tiene ya más de 4 años al aire. Hemos tenido algunos recesos. Queremos saludar también a quienes pasaron por este programa, al Juanfra, a Pedro, a Jaime, que nos han ayudado a dar el primer puntapié de este programa. Y también queremos saludar a toda nuestra audiencia que está en el 107.3 y también está conectada a Radio Echegoyen en el www.radioechegoyen.cl. En esta ocasión me encuentro con mis amigos, colegas, Richard Rivas y Felipe Leiva, quienes vamos a tratar distintos temas. Vamos a conversar de la contingencia, como ha sido tradicional en este programa, y básicamente vamos a entrar a un terreno bien complejo, pero antes vamos a hacer la presentación, pues, para que nos vayamos conociendo y vayamos entendiéndonos hacia dónde vamos con la opinión. Estoy con el profesor Richard Rivas. Bueno, nuestro profesor es docente de nuestro establecimiento, profesor de la asignatura de tecnología, él es magíster en educación y es profesor de excelencia pedagógica, quien nos va a estar acompañando. Richard, ¿cómo estás? Bastante bien y bastante entusiasmado por participar en el programa, ya que tenemos muchas cosas que conversar, decir y clarificar. Así que vamos a intentar hacer algo interesante para la gente que está escuchando en todas partes. De hecho, ya empezamos con un tema bien interesante. A mi izquierda, el profesor Felipe Leiva. El profesor Felipe Leiva es profesor de nuestro establecimiento, también es profesor de matemática. El profesor salió obviamente de la Universidad de Concepción y hizo sus estudios ya de posgrado en la Universidad de l'UFEM en Toulouse. Profesor Felipe, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Bien, súper bien. Agradezco el espacio, ¿cierto? Que podamos debatir algunos temas que son de contingencia, que son de actualidad, y que podamos de alguna forma ir contribuyendo al conocimiento de todos los radioescuchas de Radio Echegoyen. Bien, bueno, y para los que tienen la experiencia de haber escuchado el programa, les doy la más cordial bienvenida. Para los que no me conocen, soy Rafael Bastía, soy profesor del colegio y trabajo también en el área de interculturalidad, por ende vamos a hacer algunos espacios relacionados también con el mundo mapuche. Pero vamos a lo que vinimos. Vamos a hacer primero un alto, yo creo, para poder sentarnos un poco y para que se preparen nuestros auditores, porque el tema se viene bueno. Se viene un manual para entender la reforma educacional. Y luego vamos a hablar algunos puntos de contingencia. Vamos a una pausa y volvemos. Esto es Tribuna Libre en el 107.3. Liliana Ross, actriz, invierno de 1985. Era de noche, llovía. Abandonaba el Teatro Moneda junto a Malú Gatica. Por esos días ensayábamos Agnus Dei bajo la dirección de mi marido, Hugo Müller. Como de costumbre, fui a dejar a Malú a su departamento. Mientras nos despedíamos, un hombre me hacía señas con las manos. No tuve tiempo de reflexionar qué era lo que me quería decir cuando su figura atravesó la cortina de agua y llegó junto a la ventanilla. Me apuntó directo a la frente con el cañón de su pistola. Lo acompañaban otros 2. Nos obligaron a subir en la parte trasera y esconder la cabeza entre las rodillas. A mi cabeza, colgando, llegaron las palabras de Patricio Contreras, un actor amigo, detenido por los militares en Argentina. Encerrado en un sótano, había logrado salir vivo hablando sin parar. Hice lo mismo. No paré de hablar. Malú a mi lado, muda. Recorrimos la ciudad hacia las zonas periféricas,
Afuera lluvia, adentro mis palabras sin cesar. Palabras como canciones, palabras como chistes, palabras como oraciones, palabras sin parar. El automóvil se detuvo en un terreno baldío. Eran las 11 de la noche. Nos hicieron bajar. Partieron, abandonándonos en ese pedazo de tierra sucio y desolado. No alcanzábamos a reponernos de lo vivido cuando el motor de mi auto, acercándose, nos paralizó. Por mi mente pasó el halo de la muerte. Aquí quedaríamos acribilladas, destiñéndonos en sangre y lluvia en un basural de Santiago. El auto se detuvo. Uno de los hombres se me acercó y me entregó las llaves del auto. Seco, dijo, nada a la prensa. Y desapareció. Desapareció entre las sombras de los escombros. Nunca supe quiénes eran. Fragmento de la memoria. Radio Echegoyen, una radio que piensa. Bien, hemos vuelto y ahora vamos a ir al grano. Vamos a hablar un poco sobre la reforma educacional, esta reforma educacional que ha traído bastantes coletazos en la vida política. Esta reforma, como dice el ministro Izaguirre, que no se va a discutir en la calle, pero que hay algunas cosas que nos atañen, que significa simplemente conversar sobre lo que va a acontecer con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, y para eso vamos a conversar un poco de qué se trata esta institucionalidad. La primera parte se va a dividir la reforma educacional en dos ejes. La primera es el eje parvulario y la segunda es el eje del fin del lucro, copago y de selección. Vamos a describir brevemente para poder conversar un poco de qué se trata. La primera etapa del proyecto va a comenzar con ampliar la cobertura y asegurar un mejor proceso educativo para el sector medio menor, o sea, los 2 y los 3 años, y la obligatoriedad, del nivel kinder. Esto también trae como consecuencia la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia para definir las políticas públicas para los niños de 0 a 6 años y autorizar el funcionamiento de salas cunas y jardines infantiles. También la creación de la Intendencia de Educación para velar el cumplimiento de los criterios. Y ustedes saben ya lo que significa el velar cumplimiento en el sentido de educación, pues la creación de la Intendencia de Educación Parvularia. Ahí nos van a entender las tías de qué se trata esto. Y el otro tópico importante, que es el fin al lucro, copago y selección. Nosotros sabemos que nuestro sistema educativo es uno de los más inequitativos, uno de los más vulnerables. Tenemos generaciones y generaciones que han pasado por pruebas estandarizadas. Se ha lamentado mucho los modelos que se han adoptado, sobre todo en modelos que han sido una imitación bastante fallida. Hemos visto, por ejemplo, que los desafíos de la sociedad chilena para que sea verdaderamente desarrollada tiene que cambiar el switch de la educación en función a las ganancias de productividad. Tiene que favorecer el acceso igualitario a una educación de calidad. Hay logros chilenos importantes a nivel regional, por ejemplo, el tema de la cobertura, la alta inversión en infraestructura, equipamientos y programas focalizados, pero creo que todos estos son elefantes blancos a la hora de dar resultados. Para eso vamos a conversar con nuestros colegas. El diagnóstico, estoy dando el pase, quien tira el arco ustedes me dicen nomás, pero el diagnóstico de nuestra realidad educativa. Bueno, a mí me gustaría comenzar entendiendo que de alguna forma, y quizás lamentablemente, nuestro país ha tomado opciones, ¿cierto? Primero, tenemos que considerar que nuestro sistema económico no ayuda mucho. Y esto lo hemos repercutido, por ejemplo, en la segregación escolar, ¿ya? Chile es uno de los países con mayor segregación escolar en el mundo. Y esta segregación escolar termina decantando también en una segregación social, ¿ya? Y podemos ver que no solamente vivimos en una economía de mercado, sino que estamos insertos en una sociedad de mercado.
Y yo tengo una visión muy particular, que soy profesor de educación tecnológica, y puedo ver las cosas desde otro punto de vista, ¿ya? La asociación tecnológica y el consumo, y esta sociedad de consumo. Y la educación vista, ¿cierto?, como lo decía el expresidente Piñera, como un bien de consumo. Y al ser un bien de consumo, ¿cierto?, entramos en la visión de la clientela, ¿cierto?, y el prestador de servicio. Y eso va afectando muchas cosas. Bueno, obviamente afecta la calidad por una parte, ya, porque quien tiene más recursos es capaz, entre comillas, de ofrecer mayor calidad, pero también va afectando relaciones interpersonales, ¿ya? Y va dañando mucho la sociedad. Entonces, tenemos que ser capaces, y tenemos la gran oportunidad de hacerlo con esta reforma, de poder mejorar estas cosas. Y nos gustaría que a través de este espacio la gente pudiera ir concientizando. Felipe, bueno, ¿qué puedes para contar? hacer un primer diagnóstico de la reforma, bueno, lo que siempre me causa a mí la duda es cuando hablamos de los temas de calidad. Cuando hablamos de calidad, en términos prácticos, siento que el gobierno lo que define como calidad es finalmente la capacidad que tienen los estudiantes de acumular contenido. Y después, en su debido momento, casi vomitarlos en estas pruebas estandarizadas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos mucho de la calidad, nos enfocamos en que esta reforma va a cambiar la calidad de la educación. Yo dejo la pregunta ahí, ¿qué entendemos como la calidad de la educación? ¿Para dónde vamos? La calidad de la educación está íntimamente relacionada con nuestra forma de sociabilizar. La calidad de la educación está relacionada con nuestras formas de ver el mundo. La calidad de la educación está relacionada con nuestra capacidad de comprar. Dejo la pregunta. Siempre cuando se hablan los temas, yo enfocaría una discusión en eso. Bueno, cuando hablamos de calidad, obviamente hay que ver un poco los informes de CEPAL, que más que nada orientan hacia dónde se va avanzando en el crecimiento educativo. Y yo creo que el crecimiento educativo, Chile se ha orientado de manera muy negativa a compararse con los países de la OCDE. Y al entrar en la política de comparación, estamos hablando de política sobre las pruebas estandarizadas. Y nosotros somos el segundo país con mayor segregación según las pruebas PISA, por ejemplo. ¿Para qué decir de las TIMSS? Chile está ocupando muy poco de su Producto Interno Bruto, y se pretende que con esta reforma educativa se llegue hasta el 2% del Producto Interno Bruto en la inversión educativa. Entonces, el tema de mejorar la educación, y yo quiero que lo entiendan los radioescuchas, que en su gran mayoría creo que no son profesores, no es tener mejores resultados en las pruebas estandarizadas, sino que buscar los mecanismos para reposicionar la educación, que sea un bien público. Eso es la garantía, eso es la calidad. Y finalmente, a lo que queremos llegar es a que la educación tenga garantías explícitas y exigibles a los ciudadanos en tener una educación de calidad. ¿Qué significa la educación de calidad? Principalmente que nosotros tengamos las opciones finalmente dentro de estos principios de libertad que han sido bien manoseados últimamente, porque andamos con cosas, claro, pero la libertad de elegir nuestros caminos de vida y no los impuestos por el mercado y tampoco impuestos por un tipo o modelo educativo. Richard. Bien, respecto a lo que comentaba Felipe delante, esto de la calidad tiene que ver mucho con los contenidos, y se le ha dado una particular y reduccionista mirada a los contenidos en relación a lo que se debe saber, qué es más importante. La importancia radica en las matemáticas, o la matemática, el lenguaje, o las ciencias que son duras, o las asignaturas que entre comillas son blandas, o los conocimientos que son blandos. ¿Qué entendemos por eso y a dónde queremos llegar? Porque es importante a lo mejor formar a ciudadanos que puedan resolver un logaritmo, una raíz, ¿cierto? O puedan hablar de dialéctica, de morfología. Pero también es importante entender que estas personas son sujetos y no objetos. Y lamentablemente, ¿cierto?, la educación de mercado transforma a las personas en objetos, ¿ya? Entonces estamos olvidando un poco eso, y necesitamos volver
a atraer la otra parte, ¿ya? Porque todo es un conjunto, no hay nada que esté por separado. Necesitamos formar estos ciudadanos, estos alumnos, estas personas, estas mujeres y hombres que sean capaces de no solamente albergar esos contenidos, sino que también ver la parte humana, ¿cierto? La amabilidad. Antiguamente nosotros lo podíamos ver cuando pequeños, por ejemplo, el simple hecho de dar, un estudiante daba el asiento cuando subía el microbús, ahora ya no es así, y son cosas que se enseñan en el colegio. Entonces hemos intentado formar y lograr grandes puntajes a través de contenidos, y nos hemos olvidado de la otra parte, que también es importante y nos va a ayudar en algún momento a surgir como sociedad. Entonces esos aspectos también tienen que ser revisados en la reforma. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a volver un poco con lo que toma en relación al fin al lucro, el copago y selección. Perfecto. Y luego hablar un poco de los movimientos ciudadanos. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina la calle? Vamos a una pausa y volvemos. 107.3 Radio Echegoyen con su programa Tribuna Libre. Vamos con un tema, una pausa musical y volvemos. Cada segundo se parte en dos, cada suspiro se alarga, las horas pasan en el reloj, de la noche a la mañana, no queda nada que puedas hacer. El tiempo nos dirá cada segundo se parte en dos, cada suspiro se alarga, las horas pasan en el reloj, de la noche a la mañana, no queda nada que puedas hacer. Y el Bien, estamos en pleno debate, estamos hablando sobre educación. Habíamos hablado en nuestra primera parte sobre los lineamientos del programa, en la segunda parte habíamos hablado sobre en qué consiste la reforma educacional y faltaban algunos puntos clave dentro de la ley que se pretende instalar. Es sobre el lucro, el copago y la selección. Cuando se habla del lucro, simplemente es ganar dinero impartiendo educación que está subvencionada por el Estado. Es ganar dinero con platas públicas. Y resulta que existen varios colegios particulares que reciben esta subvención, que pueden lucrar o no, según el origen de su sostenedor. Si una corporación o fundación no generan utilidades, sí pueden declarar un fin de lucro, ellas pueden generar ganancias. Un 78% de los
colegios particulares subvencionados pertenece a este grupo. ¿Y cómo entonces podemos eliminar el lucro de la educación? En realidad esto es muy complejo, porque siempre van a haber recursos públicos y siempre van a haber inversiones en educación que realmente se necesitan entregar y se necesitan obviamente seguir desarrollando. Entonces se tiene que buscar un derecho ciudadano donde el lucro tiene que terminar, donde el alumno no sea el objeto a competencia de parte de los establecimientos. ¿Cómo se quiere acabar según esta reforma? Para quienes quieren seguir el rubro educacional, los colegios tienen la obligación de transformarse en personas jurídicas sin fines de lucro en un plazo de 2 años. Y si no están dispuestos, deberán convertirse en un colegio particular pagado. ¿Se dan cuenta entonces, chicos, que aquí el problema radica en que la reforma educacional no ataca a los colegios particulares, sino que ataca realmente a la municipalización y ataca a los colegios subvencionados, pero sigue existiendo todavía esa gran brecha desde el punto de vista de la iniquidad. Richard. Bien, detengámonos un poco en aquello. Pensemos que estos colegios toman la opción de ser particulares. ¿Cuál fue el gran beneficio de esta reforma? No tocar a los colegios particulares. Claro, no tocar a los colegios particulares, ¿cierto? Y seguir de alguna forma lucrando, ¿ya? Entonces, el avance no es mucho. Hay que darle importancia a la educación pública, ¿ya? Hay que mejorar la educación pública. Hay que mejorar, por ejemplo, la figura y el rol del profesor, que es básico, que se ha dejado muy de lado, por lo que comentaban antes. Por ejemplo, si tenemos problemas con algún apoderado, el apoderado tiene la visión de cliente, y por lo general el cliente siempre tiene la razón. ¿Ya? Este rol del profesor también lo sabemos. Por ejemplo, el ingreso mínimo nacional docente está congelado hace bastantes años, ¿ya? Que es un factor, ¿cierto?, que afecta obviamente a los profesores y afecta a su familia, ¿cierto?, su forma de vida. Pero también tenemos otros temas que son muy importantes. Me gustaría revisar, que son parte de las propuestas de las demandas del Colegio de Profesores. Podríamos terminar entonces con el tema de la reforma para pasar al Colegio de Profesores. El tema es más complejo porque a lo mejor algunos auditores van a decir, ¿y qué pasa con mi hijo que está en un colegio particular subvencionado? ¿O qué pasa con mi hijo que va a estar... ¿qué va a pasar con el establecimiento? ¿Se va a ir a municipalizar? ¿Se va a estatizar? ¿Lo van a expropiar? ¿O finalmente se va a convertir en particular privado? Pues bien... Cuando no se está dispuesto a generar una persona jurídica sin fines de lucro, ni tampoco un colegio particular pagado, se deberá cerrar el recinto y luego el Estado paga, ¿cierto? Todo esto va a indemnizar y el colegio va a ser usado con otros fines educativos, con otros planes educativos. Se quiere evitar la triangulación de dinero para obtener lucro, y se va a exigir a los sostenedores que sean propietarios de los inmuebles donde funcionan en un plazo de 12 años que vayan dejando o que vayan comprando la infraestructura para evitar el tema del cruzamiento de los dineros, que yo creo que la gente debería saber de que aquí una de las maneras de lucrar es tener dos figuras, la figura del establecimiento educacional y la figura del edificio inmobiliario. Entonces el tema del arriendo principalmente pueden ser una persona que pueden tener intereses cruzados y finalmente esos dineros quedan en el mismo círculo. Bueno, ellos tienen plazo de 12 años para adquirir sus propios inmuebles y para evitar esta figura cruzada. Para ello, el Estado puede comprarlo si es que no lo puede hacer el sostenedor y va a haber $5 millones para esta compra. El segundo punto es el fin al copago. ¿Qué es lo que es el copago? Es la cuota mensual que pueden tener los colegios particulares subvencionados municipales, que es un aporte compartido que se dio desde el año 1994 y que se da en la gran mayoría de los colegios particulares subvencionados. El 36% de los colegios particulares subvencionados cobran un monto por alumno que el máximo, el tope posible son 84.000 pesos aproximadamente. Hay excepciones, las personas que pertenecen al sector SEP o los colegios que pertenecen a la SEP, ellos están exentos de ese pago, y el 15% de las matrículas más vulnerables de cada establecimiento que están obligados a generar becas.
¿Cómo se va a eliminar esto? Se quiere evitar la estratificación de la educación por capacidad de pago, que eso es lo que está sucediendo ahora. La mejor educación se está vinculando siempre a lo que más se paga. O sea, estamos haciendo el tema económico clave, esta economía clásica que entre más caro el producto, más escaso es. Y la escasez en el sistema educativo es la calidad. Bien raro como se piensa. Y finalmente la selección. ¿Qué significa el fin de la selección? Elegir a los alumnos que entran a un colegio según ciertas características. Aquí los colegios más caros toman a los alumnos que tienen mayor capital cultural y por ende tienen buenos resultados. La estratificación en la educación significa, en este caso, perpetuar el sistema de segregación socioeconómica que tiene nuestro país. ¿Cómo se va a hacer? El fin de la selección se va a crear una administración aleatoria y le va a dar privilegio a los alumnos que vivan en esos territorios. Muchas cosas se están debatiendo en la educación, podríamos hablar mucho tiempo, pero ¿qué hablan los profesores? ¿Qué dicen los profesores? Los profesores siempre han estado como marginados de este proceso. Richard. Por una parte tenemos los profesores que pertenecen al sector municipal, que de alguna forma ellos han tomado la bandera en mostrar lo que está pasando y han salido a marchar, por ejemplo, en la calle. Lamentablemente eso también tiene un contrapunto, que es que los alumnos pierden clases, ¿cierto? Y los apoderados terminan sacando a sus chiquillos, sus chiquillas del colegio. Pero la lucha que dan ellos yo creo que es importante y es vital para esto. Y por otra parte estamos los profesores de los colegios particulares subvencionados, que en muchas ocasiones parece que estamos un poco inconscientes de lo que pasa, ¿ya? Aletargados, dormidos. Y sin mucha opinión, sin mucho que cuestionarse. Entonces tenemos que hacer un tirón de orejita, ¿cierto?, a los profesores que todavía no hacen nada y no piensan nada y están esperando que el gobierno solamente entregue una solución. Es una visión totalmente equivocada. Este es el momento de poder construir algo importante. Y voy a revisar algunas de las propuestas, ya, las demandas del colegio de profesores, que son interesantes revisar. Esto se propuso a través de la llamada agenda corta del colegio de profesores, ya. Primero tenemos la reparación de la deuda histórica, ¿cierto? Aproximadamente 30 años, yo creo, de la deuda histórica. Muchos profesores que lamentablemente ya han fallecido y jamás vieron luz a sus demandas, que eran totalmente legítimas. Recordemos que fue el Estado, ¿cierto?, quien quitó recursos para que de alguna forma los profesores pudieran tener las condiciones necesarias, por allá por el año 80, ¿cierto? Tenemos también la titularidad de profesores a contrata. Esto ocurre mucho en el sector municipal, donde un 50% aproximadamente de los profesores no está contratado. Algunos de ellos llevan trabajando más de 10 años en contrata. Eso quiere decir que no tienen los mismos beneficios que una persona que esté contratada normalmente y que tengan la incertidumbre año a año de qué vaya a pasar con ellos, ¿ya? Tenemos el bono de retiro docente, que es algo que yo, la verdad, no conozco mucho el tema, me gustaría profundizar más las próximas semanas, voy a averiguar, que también le atañe a las personas que ya van saliendo del claro, actual sistema. Y tenemos algo que, cierto, nos interesa mucho a los profesores, que es el descongelamiento del ingreso mínimo docente, que está estancado desde el 2009, considerando que el ingreso mínimo docente es bastante bajo en comparación con otras profesiones, ¿ya? Que tienen los mismos años de estudio universitario, digamos. Los mismos años de estudio universitario. Sí, y si nos comparamos, ¿cierto?, en estas odiosas comparaciones, ¿cierto?, comparado con países OCDE, estamos lejos de tener los ingresos que tiene un profesor en otra parte. Somos los más bajos con las mayores horas en aula. Y a eso quería llegar, que es la última parte de esta agenda corta, que es el término del agobio que sufren los profesores en el aula. Los profesores chilenos tenemos un 70% de horas, ¿cierto?, que van destinadas al trabajo de aula, y un 30% que es al trabajo, entre comillas, administrativo, donde tenemos que tener ese tiempo para construir pruebas, instrumentos que no solamente son pruebas, porque hay que preparar material y contenido para todos nuestros alumnos. Si pensamos en una educación de calidad. Más aún la revisión, por ejemplo, de concursos en algunos casos que bordean los 40-45 alumnos, ¿ya? Sin considerar las actividades
extra aula, Claro. competencia de matemáticas, de tecnología, etcétera. La atención de apoderados Mm. y otros trámites administrativos que hacemos mucho. Tenemos que entregar planificaciones, debemos entregar las pruebas antes de que se hagan y visar estas pruebas también para que sean validadas. Claro. No crean que nosotros venimos a solamente a hacer clases y después a revisar un par de pruebas. Es un trabajo bastante largo y cada vez es más agobiante para los profesores. No quiere decir que esté mal, hay que revisar muchas cosas, pero el tiempo necesario para hacer un trabajo de calidad tampoco está. Y de eso tenemos que ser conscientes nosotros como profesores y también la comunidad escolar, ¿ya? Tienen que entender los apoderados, ¿cierto? Y los alumnos que hay un trabajo detrás de fondo que es muy importante. Entonces, Hay que dejar claro, Richard, de que esta es la realidad docente nacional. ¿Ah? Sí, como por si acaso los auditores van a creer que esta es la realidad del colegio. O sea, No. están equivocados. Incluso hay casos peores, hay casos donde los sistemas están tan colapsados que ya es casi imposible la preparación de clases, los profesores llegan a improvisar, es tanto la cantidad de alumnos por aula en espacios tan pequeños en hacinamiento que realmente ahí no hay un manejo de disciplina, porque es básico, ahí no es un sentimiento natural estar encerrado prácticamente 6 horas continuas. me gustaría darte un pequeño dato. ¿Ya? Tengo una tabla de comparación internacional acerca del tiempo lectivo, ¿ya? Y en el primer lugar tenemos a Chile, no en el primer lugar de lo mejor, sino que en el primer lugar de la tabla, con un 75% de tiempo lectivo, o sea, tiempo de realizar clases. Versus, por ejemplo, Alemania, en donde los profesores tienen un 40%, España un 38%, y el otro porcentaje destinado a todo el desarrollo, ¿cierto?, pedagógico, no solamente a revisar pruebas, que es una visión bastante pequeñita, ¿ya? Hungría un 33%, Holanda, ¿ya?, un 53%, y Escocia un 65%. Sabemos que el colegio de profesores está optando a que sea en primera instancia un 60% de tiempo lectivo, hasta poder llegar a un 50% de este tiempo lectivo. Pero todavía, como está pasando en esta reforma, de ello no sabemos mucho. Hay que inyectar muchos recursos. Ahí tendríamos que meter mano a los $5 millones para poder un poco ampliar estas plazas docentes. ¿Qué pasa con la participación a nivel de las bases, Felipe? A ver, ahí creo que la reforma está un poco en debe con la carrera docente, ¿cierto? Sabemos que, y un discurso archi repetido, es que para tener una educación de calidad necesitamos docentes de calidad, ¿cierto? Y es lo que nos vemos, es lo que nos dicen, ¿cierto? Pero al fin y al cabo, la reforma debemos hacerla entre todos. Y ese es el llamado. Bueno, dentro de las propuestas y lo que nos deja un poco esta reforma de participación, hay algunas iniciativas particulares de algunas instituciones, centros de estudio, organizaciones civiles. Una de ellas, y la que podemos destacar bastante, es el Plan Maestro, que es una serie de iniciativas que tiene 2 fases. La fase primero de discusión, ¿cierto? Y después, como fase final, de presentar todas estas propuestas a la presidenta y a los parlamentarios. Este Plan Maestro fue convocado principalmente por algunas instituciones, ¿cierto?, que tienen relación con la educación, pues, y la que representa a grandes rasgos a nosotros los profesores es el Colegio de Profesores. El resto son instituciones de educación superior, ¿cierto? Tenemos algunas organizaciones civiles, pero ahí está la participación. Ayer, 30 de julio, como dato, sale a la luz pública las 10 principales propuestas de este foro base del Plan Maestro. Así que espero que cuando tengamos otra oportunidad, ¿cierto?, podamos ahondar en estas 10 propuestas y las podamos analizar, teniendo en cuenta que la educación debe partir con una base fuerte ahí de la opinión de los docentes, creo yo. Bien, vamos a hacer una pausa porque creo que vamos a cerrar este tema
hablando desde las bases, hablando desde los apoderados, desde los alumnos, desde los profesores. Un tema para relajarnos un ratito y volvemos. Esto es Tribuna Libre 107.3. Nos puedes escuchar también en www.radioechegoyen.cl. Chile no es una postal. Chile no es una postal de Reñaca o Viña del Mar. Nuestra linda cordillera, monumento nacional. Cuando llegan gobernantes les ofrecen bellas artes, las llaves de la ciudad y un banquete de gran calidad. Políticos se pasean mostrando nuestra bandera. En la plaza un jubilado como siempre sentado espera. Espera como nosotros, espera como tantos otros, como el minero, el obrero, el estudiante y el profesor. Perdida en el gran imperio, sin líderes siquiera, tan solo encargados de la sucursal. Una nación inventada en los libros de historia y geografía, una fantasía con sueños de libertad. Chile, un país donde la igualdad no existe, donde los derechos humanos son violados, donde el abuso del poder es ley. Chile, una bandera y un cerdo con banda presidencial, un asesino con uniforme militar y el Juras Boom con su cruz al pecho. Chile, un país donde los traidores están en la moneda y donde la justicia es sorda, muda y ciega. Estamos de vuelta, estamos terminando nuestro primer programa de este año y vamos a sacar algunas conclusiones, algunos cierres relacionados con esta reforma que ha sido bastante complicada, porque para meterse en educación y que se metan no solamente docentes, sino que lo articule un ingeniero comercial, es complejo esto ya. Cuestionable. Es complejo. Felipe, sí, alguna Mira, opinión, sí. yo como dato para los radioescuchas, para que vean un poco un fenómeno que se ha venido repitiendo bastante, que es la fuga esta de los alumnos de los colegios municipales a los colegios particulares subvencionados, que justamente son los afectados principalmente con el final lucro, ¿cierto? Con el final copago y el final la selección, que son los temas que estamos tratando hoy. A ver, dice el 38% de los alumnos. A ver, primero, tenemos 3.400.000 alumnos que asisten al colegio, ¿ya? De niños, de los cuales el 38% están en colegios municipales, el 53,2% en particulares subvencionados y el 7,3% en particulares pagados. Es decir, que a más del 80%, a más del 90%, la reforma está afectando. ¿Ya? Notable. Así que ojo ahí a padres y apoderados que están un poco pendientes de lo que va a pasar con los colegios de su hijo. A informarse. Como palabras finales puedo decir, y el llamado ahí a la información, ¿cierto? Al debate, a poner estos temas en la mesa cuando cuando coman su comida, conversarlo, darse cuenta para dónde va. Y el apoyo principalmente acá a los docentes que hacemos en gran parte de la educación. No es menor, de 3.400.000 estudiantes que existen en nuestro país, son 3 millones los que van a ser afectados. Exactamente. Porque los otros 400.000 están en colegios de élite, en colegios cuyas matrículas son estratosféricas. Y que también muchos de esos colegios están en manos de iglesias, o ese es otro cuento. Richard, ¿algún comentario? Bueno, lo primero es decir que este tema es muy amplio
el tiempo, ¿cierto?, se hace escaso, incluso ahora en este pequeño espacio que tenemos, pero importante. El llamado es que la gente, personas, me refiero, alumnos, alumnas, ¿ya? Apoderados, y gente que ya no tiene a lo mejor alguien en el colegio, y profesores, se profundicen, lean, compartan información y se involucren en hablar, informarse, pedir, investigar, porque este es el momento para poder realizar algo, ¿ya? Después no nos quejemos que no tuvimos la oportunidad, no nos quejemos de que las cosas salieron mal, porque este es el momento de hacerlo bien. Y como sabemos siempre la chilena, ¿cierto?, para qué hacer las cosas bien si las podemos hacer mal. Entonces, el llamado a ese, pues la gente tiene que informarse, y no solamente con temas educativos, ¿ya?, sino que temas sociales, la AFP, ¿cierto?, las ISAPRES, el entorno en el que viven. Hay muchas cosas que conversar. Entonces el llamado principal es comenzar a informarse, a buscar sitios en internet, como por ejemplo en la página del Colegio de Profesores. Ya tenemos información en el Mineduc, los gobiernos regionales. Es investigar, leer y compartir, y hacer el llamado a aquellos profesores que están ya trabajando, ¿cierto?, y tienen círculo de profesores que se puedan comunicar con nosotros, porque tenemos ganas de hacer cosas importantes y aquí vamos a estar para poder compartir eso. Bien, profesor Richard deja la página abierta. De hecho, este programa va a tocar diferentes tópicos. El problema entre el Estado y el pueblo mapuche también va a estar considerado. El tema de la AFP y la ISAPRES también va a estar tomado. El tema de las movilizaciones de diferentes actividades productivas también lo vamos a analizar y conversar desde una mirada un poco más pedagógica. Esa es la ventaja de este programa. Bueno, entonces, para terminar, el llamado al empoderamiento, a que la educación es un derecho social y no es un bien de mercado. El valor público debe ser innegable. El otorgamiento de garantías explícitas debe ser un derecho explícito para los ciudadanos, y obviamente vamos por el fortalecimiento, del rol del Estado y de la educación pública. Nosotros por lo menos opinamos que este sistema educativo debe promover la integración y la exclusión social en todos los niveles, para que desaparezca de una vez por todas esta sociedad segregadora y discriminatoria. Este es Tribuna Libre 107.3, nuestro primer programa ya ha terminado. Nos puedes también volver a escuchar en www.radioechegoyen.cl, y nos vemos la próxima semana con otro tema. Alejandro, un abrazo grande, feliz cumpleaños, nos estamos viendo entonces la próxima semana.